Doctor Alfredo Pachas, él es médico neumólogo. Con él vamos a conversar de qué es y cómo tratar la fibrosis pulmonar. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, doctor? Muy buen día. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hablemos de la fibrosis pulmonar. ¿Qué es? Empecemos definiendo esta enfermedad. Bueno, es una enfermedad bastante peligrosa. Básicamente se trata de la formación de cicatrices en los pulmones. ¿Y a qué se debe que se forman estas cicatrices en los pulmones? Existen muchas causas. La gran mayoría de ellas no son conocidas. Sin embargo, hay enfermedades como por ejemplo la tuberculosis que dejan cicatrices. Una neumonía grande puede dejar cicatrices también. Si yo trabajé en minas, no me protegí durante muchos años, 10 años al menos, pudiera tener fibrosis. Si yo fumo, si yo crío palomas, crío aves, por ejemplo, y al limpiar los excrementos, estos pueden llegar a mis pulmones, también pueden provocar una reacción, terminar siendo fibrosis. Si yo tengo artritis, si tengo esclerodermia, lupus, también puedo terminar haciendo fibrosis. Y en general hay cerca de 200 causas probables de fibrosis que son conocidas. O sea, fibrosis es cicatrices en el pulmón. Correcto. Ah, mire. ¿Y Me imagino que eso dificulta pues una buena respiración para las personas, ¿no? Inicialmente el paciente no siente mucho. Primero empieza con una tos seca y comienza a sentir que poco a poco le falta el aire al caminar. Pero como esto da a personas mayores de 50 años, en general el promedio más está entre 60 y 70 años incluso. Entonces las personas piensan que han tenido, pues ya tengo mis años, producto de la edad, ya me estoy volviendo mayor y entonces seguramente es por eso. Y a la tos seca piensan que es un resfrío, que es una alergia y no le dan mayor importancia porque tampoco molesta mucho al inicio. Ajá. Van pasando los meses y las cosas no mejoran y van empeorando, es más. Entonces ya cuando suben las escaleras se dan cuenta que ya se cansan, que tienen que parar un poco. Cuando comienzan a caminar ya tienen que parar unas cuantas cuadras después y entonces ahí recién comienzan a ir al médico. Hasta ahí ya pasaron entre 1 y 2 años de enfermedad. Ya, pero la falta de aire, ¿sientes antecedida por la tos seca o no necesariamente? Más o menos van por ahí, más o menos empiezan ahí a la par quizás. Una tos seca que dura al inicio, más de una semana. Al inicio es algo menor. Ya. Tosen de rato en rato, tos seca. Luego cada vez es mayor, cada vez es más veces al día y luego ya es casi todo el día. Pero siempre seca. Siempre seca. Cuando la tos es con flema, es probablemente porque se infectó o se trata de otra enfermedad. Ajá. Cuando una persona, cuando un niño constantemente está sufriendo de cuadros respiratorios, tiene que ser nebulizado, sufre normalmente este tipo de enfermedades, ¿puede crear cicatrices? En el niño es un poco diferente. El niño tiene un pulmón que mejora y regenera mucho. No es infrecuente ver niños con una neumonía que incluso hacen huequitos en el pulmón y que luego pasando los meses y años el pulmón está como nuevo. ¿Ah, sí? Se regenera. El niño se recupera muy bien, mientras que en el adulto esto es totalmente diferente. El adulto deja tremendas cicatrices. ¿Y hasta qué edad se regenera el pulmón? No exactamente es que se regenera, pero comienza a mejorar este tema y esto lo hemos visto hasta en niños de 10 años, ¿no? Ajá. Pero en el adulto es totalmente diferente. Una fibrosis pulmonar no tratada, no controlada, puede llevar a la muerte, supongo. Sí, así es. Hay diversos tipos, los pronósticos son muy diferentes. Por ejemplo, si yo crío palomas y de pronto un día comienzo con tos, con fiebre, en ese caso sí da un poco de flema, voy donde mi médico me dice, no, es una bronquitis. Pero si voy efectivamente de un neumólogo que está pensando en fibrosis, le hace un buen diagnóstico, pregunta bien y encuentra que la paloma está ahí, por ejemplo, en ese caso un tratamiento a tiempo hace que la fibrosis pueda ser tratada, incluso puede desaparecer. ¿Y solamente los que crían paloma? ¿O cualquiera? Por poner un ¿En las ejemplo. granjas, las gallinas? También, todas las aves en general tienen esta posibilidad. Por poner un ejemplo, porque hay de todas las posibilidades. El otro día me vino un señor que molía café en Chanchamayo y él lo hacía en una zona cerrada para evitar las lluvias.
ese polvillo del café entró en sus pulmones y le dio este tipo de fibrosis que le digo que es recuperable, llegó un buen momento recuperable. Pero hay otras fibrosis que ya comienzan a progresar bastante más, y sobre todo cuando ya las cicatrices están bien formadas, la recuperación es mucho más difícil. Las personas que trabajan con químicos también pueden suceder, por ejemplo los peluqueros, que trabajan con los tintes, entonces las personas que trabajan con ácidos también pueden hacer estos pintores, bueno, esta gente que hace cuadros con estos sprays. También es muy fuerte suceder. el olor, ¿eh? Efectivamente, en general todo lo que tengan químicos que se puedan oler pudieran ocasionar este tipo de... Hablando de esas cosas, a veces las personas utilizan un spray para los pies, que es bastante fuerte. El bastante continuo uso de estos sprays, incluso ambientadores, ¿puede producir fibrosis? Eso no está estudiado, pero es probable. Ya. Lo que sí sabemos es que en los últimos años ha aumentado la tasa de fibrosis, y lo relacionamos a que ahora tenemos mucha más polución ambiental, muchas más fábricas, más contaminación. Hemos inventado muchas más cosas como estos sprays que ustedes mencionan. Probablemente a todo eso está relacionado que cada vez tengamos más fibrosis. Hablando de contaminación y las personas que viven en lugares con mucho smog, en el centro de Lima, en Abancay, que están expuestos también a una enfermedad como es probable. Por ejemplo, se sabe que aquellos que fuman más tienen más fibrosis. Entonces probablemente lo mismo se aplique con el tema de contaminación. Si bien es cierto, no hay un estudio que certifique eso, pero se desprende por los otros estudios que sí pudiera ser posible. Verónica está en línea. ¿Cómo está, Verónica? Muy buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días al doctor. Doctor, quisiera hacer una consulta. Miren, yo cuando lavo las cosas siempre utilizo la lejía, entonces siento que la lejía entra hacia mi cuerpo y bueno, siempre me produce ardor en los ojos y a veces me tiendo a irritar la garganta. Ahora estoy sintiendo un dolor acá en la parte del pecho, en la parte izquierda. No sé si podría estar relacionado y cuánto daño me podría hacer la lejía para provocar, no sé, más adelante de una fibrosis o algo así, ¿no? Y a mi hijito también, bueno, dice alérgico. Gracias, muchas gracias. No es infrecuente encontrar que las personas que hacen limpieza en casa tienen este tipo de problemas. Les cuento un caso, por ejemplo, una vez vino una señora, me dijo, mire, mi hijo ha querido purificar un poco el ambiente y ha puesto vinagre por toda la casa. Bueno, ella terminó con una tremenda inflamación en el pulmón. Nosotros le llamamos eso neumonitis. ¿Tanto así? ¿Con vinagre? Toda la casa olía a vinagre, pero solamente le pasó a la mamá. Al papá, a los hermanos no le pasó nada, pero a ella sí. Esto tiene que ver entre lo que aquello que está expuesto y también nuestros genes. No todos reaccionamos igual. ¿Una sola vez? Una sola vez durante varias horas. Y terminó hospitalizada. Hoy en día todavía es mi paciente. Terminó con un poco de fibrosis. Recuperó mucho. Le dimos tratamiento y todo. Sin embargo, no recuperó el 100%. Estos casos de limpieza con productos muy fuertes pudieran ocasionar también estos problemas. Vamos con más llamadas. Reiteramos los teléfonos. 330-8487, 330-8500, 619-0664 y nuestra línea gratuita, el 0800-00071. Tatiana, ¿de dónde, Miquelé? Tumbes, desde Tumbes. Adelante, Tatiana. Buenos días. Buenos días. Tengo dos consultas al doctor. Primero, mi casa es casa palomar, ¿no? Me atraen mucho las palomas. Y mi mamá es amante de las limpiezas, entonces ella siempre está limpiando el excremento, las alas de las palomas, ¿no? Todo eso. Pero ella se está quejando desde hace unos años que tiene mucha tos crónica, ¿no? Entonces, quisiera saber si yo digo que ella puede hacer fibrosis pulmonar o a qué médico ella puede hacer su consulta, porque le estoy pasando por el infectólogo, ¿no? Sacando todas sus muestras de puto, descartando, pues, ¿no? No sé si estaré bien acudiendo a este tipo de especialista. Y la otra consulta es que también tengo una amiga que se ha dedicado durante 7 años a la crianza de palomas.
pero ella lo empezó desde muy pequeña, desde los 10 años hasta los 17 años, ¿no? 7 años en la crianza. Pero ella ahorita tiene 30 años y se queja mucho del dolor de espalda. Yo quisiera saber si ella tiene que hacerse controles continuos o ella está en riesgo de haber hecho fibrosis pulmonar o como dijo usted, ella se ha regenerado porque era muy pequeña, ¿no? Cuando ella empezó la crianza. Le agradezco. Muchas gracias. Gracias, Tati. Vamos con César desde Comas. Adelante, César. ¿Aló? Adelante, ¿Aló? Le escuchamos. Muy buen día. Ya, hola, buenos días. Mi pregunta es que yo he trabajado a 4.300 sobre el nivel del mar y tenía que caminar grandes distancias en el terreno, y entonces mis polos eran húmedos todos, se humedecían, y eso también puede provocar, por favor. Gracias, César. Teléfonos de cabina. 330-8487, 330-8500-619-0664 y el 0800-00071. Agregando algo a la pregunta de César, los que vamos al gimnasio, aquellos que no se cambian el polo rápidamente, que está mojadito, ¿también es peligroso? Bueno, dentro de las preguntas para que lo respondan. Okay. Tengo otra llamadita. ¿Está quién? Carla, Cusco. Adelante, Carlita. ¿Aló? La escuchamos, Carla. Muy buen día. Buenos días. Gracias por mi consulta. Buenos días. Ante todo, gracias al doctor por la respuesta. Doctor, un servicio. Mi mamá, hace como una semana la llevamos al hospital de emergencia porque tenía dolor en los pulmones. Y al sacarle la placa, la doctora de emergencia le mencionó que aparte del síndrome que tenía, era un tema muscular, el dolor que tenía en los pulmones, que no podía caminar, que no se podía enderezar. Entonces eso nos alertó. ¿Qué otros exámenes tendría que hacerle para que se pueda determinar que realmente le viene mal? Porque ya le han hecho la espirometría y todavía no nos han dado, nos han dado los resultados, pero no lo ha visto el neumólogo directamente, porque se espera mucho tiempo para las citas, ¿no? Gracias. Gracias, Carla. Escuchamos a Julio desde el Brain. ¿Cómo está, Julio? Muy buen día. Hola. Hola, Julito. Muy buen día. Hola, buenos días. Sí, una pregunta. Quería hacer una consulta al respecto. Si uno está expuesto a los animales como perros y gatos, y también podría producirse la fibrosis. En 30 minutos. Permiso. Nacional, la radio que nace cada día. La fibrosis pulmonar es una enfermedad debilitante que causa la cicatrización permanente de los pulmones, dificultad para respirar y disminuye la cantidad de oxígeno que se suministra a los órganos principales del cuerpo. A nivel mundial, por cada 100.000 habitantes, entre 14 y 43 personas, principalmente mayores de 50 años, pueden padecer de fibrosis pulmonar. De noche te gusta salir con amigas, bien despacito hacia arriba, tú te pones loquita, mamita. Baila nena con Marama. Marama, cantidad de visitas, seguidores que tiene este grupo, ¿ah? ¿Cómo se llama el grupo? Marama. Marama, ¿de dónde es? Argentinos, creo que son. Argentinos. ¿No chibolos así pelucones? Ah. Son argentinos. Bueno, vamos, doctor, estamos conversando el día de hoy acerca de qué importantes cosas estamos aprendiendo el día de hoy, qué es y cómo tratar la fibrosis pulmonar. Estamos con el doctor Alfredo Pachas, él es médico neumólogo, y vamos a despejar las dudas hechas por nuestros oyentes que nos han llamado de diferentes puntos del país. Adelante, doctor. Ok, en general toda persona que esté expuesta a palomas no siempre va a ser una fibrosis, no es palomas, gallinas, y en general todo tipo de aves. No todos van a ser, pero es probable que si ya yo tengo una tos,
si me falta un poquito el aire y tengo el antecedente, debo ir con mi neumólogo y contarle además el antecedente, que es muy importante. Lo otro era el dolor de espaldas, me preguntaba. El dolor de espaldas, en general, más está relacionado a temas musculares. Casi el 90% de las consultas que recibo por problemas de dolor de espalda es por mala posición, temas de columna y no necesariamente un tema de pulmón. Fibrosis no duele. La fibrosis básicamente es tos. No duele la fibrosis, no duele, que me duele de espalda, parte del pulmón, no hay que preocuparse. No, más bien cuando me duele la espalda tengo que ver sobre todo el tema de posición. Ajá. Cómo estoy todo el día, qué estoy haciendo. La mayoría de personas ahora están con la laptop, están en la computadora, en la oficina, cargando bultos, etcétera, y la espalda sufre, por supuesto. Ajá. En el caso del polo húmedo que nos mencionaba Yuli, efectivamente, cuando yo hago un esfuerzo importante, voy a sudar, mi cuerpo está caliente, y el cambio de temperatura tan inmediato debe ser evitado. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando transmiten los partidos de fútbol o del básquet, salen los jugadores, los cambian, y de inmediato llega alguien con un sacón, sí, los cubre. Sí. Y uno dirá, pero si está con el cuerpo caliente, ¿para qué quiere un sacón si no está haciendo frío? Del aire, ¿no? Es para evitar que pierda rápidamente la temperatura. Pero está con la camiseta mojada y encima le ponen el abrigo. Lo que importa es que no cambie bruscamente la temperatura. La camiseta mojada no importa si yo estoy bien cubierto. En este caso, después de salir del gimnasio, si yo entro a los casilleros, me cambio de ropa por algo mojado, pero luego tengo que salir también un poco abrigado. Ahora, esta persona que nos preguntó que caminaba muchos kilómetros y sudaba mucho y que ese cuerpo caliente estaba con el polo mojado, si algún daño le podría producir esto. Mientras estamos haciendo el esfuerzo y seguimos calentando nuestro cuerpo, no pasa nada. O sea, si no, imagínense, nuestros jugadores de fútbol tendrían que cambiarse la camiseta cada 5 minutos. Teníamos más, creo que a Carla y Julio y el Brian. El perro y el gato no causan fibrosis. Los exámenes diagnósticos para fibrosis, el más fiable es la tomografía, pero eso es luego de que su médico los ha evaluado. No es que yo voy a tomarme una tomografía porque quiero descartar. El médico tiene que evaluar si lo necesita o no. Y en cuanto a los tratamientos para fibrosis, actualmente existen muchos y de diversos tipos. Ya no es como antes. Antes decían, tienes fibrosis, ya no hay tratamiento para eso. Hoy en día hay tratamiento para retardar la progresión de la enfermedad. Existen ya nuevos productos que incluso ya están aquí en el Perú, los cuales el paciente tranquilamente puede acceder, pero primero tiene que ir con un médico especialista en fibrosis pulmonar. A veces me preguntan por el blog, me preguntan por el correo y me dicen, doctor, ¿dónde encuentro esas pastillas? ¿Dónde las venden? No se venden a libre demanda en las farmacias como estamos acostumbrados. Estas pastillas son, digámoslo así, un poco restringidas, y básicamente es a través de los médicos especialistas en fibrosis que les van a orientar cómo conseguirlas. Vamos con una llamadita. Mil disculpas, vamos con la última llamada porque tenemos que continuar con la agenda. Matilde, adelante. Muy buenos días. Muy buenos días. Doctor, una pregunta. Cuando un paciente tiene asma leve y usan estos desodorantes en spray, pero con un perfume bien fuerte, que a mí yo cuando lo siento hasta me duele la cabeza. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Y segundo, ¿cuándo debemos pedir a nuestro médico de cabecera, digamos, que nos mande a neumología? Cuando tengamos qué síntomas, en el caso de los pacientes que somos con leve asma o moderada y sufrimos perennemente de bronquitis. Gracias. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿cómo está claro? Ok, sí, está bien. Ya, gracias. Gracias por su llamada. Gracias, le contesta el doctor. Ok, en el caso de los asmáticos, efectivamente, los olores fuertes pueden desencadenar que algunos pacientes tengan el llamado broncoespasmo, que se les cierra un poco el pecho. En cuanto a cuándo debe ir un asmático a un neumólogo, en general, si su médico que le trata no consigue llegar a un adecuado control, debería ir con un neumólogo. ¿Y qué cosa es un adecuado control? Yo no debo hacer nunca crisis. No debo estar yendo a necesitar que me nebulicen, ni a la emergencia.
ni debo estar con mi inhalador en el bolsillo porque lo necesito para todos lados. No debo despertarme en las noches porque necesito mi inhalador. En general eso es control. Si eso no pasa, vaya usted con su neumólogo. Ajá. Muchísimas gracias, doctor. Mil disculpas, las llamadas han seguido entrando. ¿Dónde lo ubican, doctor? Yo estoy en el Instituto de Neumología Peruana, en Surco, en el Centro Comercial El Polo. Mi teléfono de contacto es el 995-623-339. Hay que cuidarse entonces siempre, la recomendación final, ¿no? Efectivamente. Muchísimas gracias al doctor Alfredo Pachas por estar aquí en Nacional.